Y dice 5, 4, 3, 2. Espero que ya hayan podido calibrar. Yo todavía no le hallo, pero bueno, en esas estamos, dándonos la paciencia y el empeño para poder lograr nuestros objetivos y ponerle un poco de color al asuntacho que es, al asunto, ¿no? Más que nada. Y bueno, por lo pronto, pues nada más es compartirles complemento de lo que ya decía, aparte de esos accesorios que son tan a veces prácticos para ayudar a una especie de, bueno, es una especie como de prótesis, yo diría, mis pulseras o mis tobilleras, como ayer ya les platicaba. Otra curiosidad que se me ocurrió tejer, que no sé, miren, ya les decía yo que había dos modalidades de diadema. Ahorita tengo puesta una que es más ligera que la que traía el otro día. Y también así tejí esta bolsita, miren. Es una bolsita muy cómoda, muy portátil para cuestiones así como de ayuda auxiliar más que nada, porque luego pues que el monedero, que las llaves y todo eso, práctica, ¿no? Es practicidad ante todo, o un papelito que, o algo así, pues ahí tiene su miquita para guardar. Miren, un portapapeles chiquito para que no se nos olvide. Una plumita podemos ponerle, una libretita chiquita, en fin, lo que quieramos hacer. Hay opciones para auxiliarnos. Bueno, yo me estoy refiriendo como una especie de opción auxiliar. Todo depende la actitud que tengamos y la actitud que practiquemos en nuestro quehacer. Bueno, ahora sí, sin garraspear tanto la garganta, es otro día. Tomo un vasito de agua. Mm, para refrescárnosla porque sí está haciendo mucho calor. Aunque yo siento que, pues, no sé si me pegó más el año pasado que este, pero bueno, pues aquí estamos. Y les compartía, ahora les vamos a compartir algo más de entretenimiento, puesto que ya se acabaron mis novelas que estaba viendo, unas de mis favoritas, sí tengo varias por ahí, pero luego como que pues no nos dice mucho. Bueno, yo creo que a los que somos así medio, pues se puede decir, muy frecuentemente vemos este tipo de entretenimiento. No somos adictas precisamente, pero sí nos gusta entretenernos a veces mientras estamos tejiendo sobre todo y todo. Pues ahí me eché unos capitulitos de la que faltaba, del mismo autor de la, ¿cómo se llama? De Betty la Fea, que bueno, sí, ya la han repetido hasta el cansancio. Hay varias novelitas así, pero bueno, pues como yo diría, es importante para mí ilustrarles otras curiosidades de este entretenimiento, que pues si bien eh, para muchos es pues como diciendo, no le dan mucha importancia a esto, porque dicen es entretenimiento, y ya sabemos que todo lo que es apegado al entretenimiento es meramente pura, como quien dice, invento, ¿no? Estamos inventando historias, anécdotas, les estoy compartiendo. Puede a veces haber, como diría la otra autora, escritora Yolanda Vargas Dulce, cualquier semejanza o parecido con esta historia puede ser mera coincidencia, como diciendo, ¿le suena familiar esto? Para que vean que en todas partes puede darse, y es lo que equivaldría a decir que hay historias que se prestan, anécdotas que son muy universales. A eso me refería, porque pueden suceder, dado que en varias regiones, independientemente a la cultura que tengamos, hay semejanza. Si le encontramos ahí, pues alguna, esa es la curiosidad, ¿no? Entonces, en esta cuestión, por ejemplo, la adaptación que se hizo de la novela de Betty la Fea, aquí fue La Fea Más Bella, y se le dio otra interpretación más apegada a lo que era la cultura de acuerdo al criterio de quien la adaptó, ¿no? Entonces aquí también adaptaron Hasta que la plata no se pare, aquí se llamó Hasta que el dinero no se pare, pero no deja de ser muy curiosa. No sé, tendría que ver la otra parte para poderles decir, como en Betty la Fea y La Fea Más Bella, cuáles son las diferencias entre una y otra, entre la historia original contada y la adaptación que se hizo. Pero yo les voy a platicar lo que me pareció curiosamente esta de Hasta que el dinero nos separe. Pues le pusieron una hibridez magnífica de pues como quien dice, anécdotas, y es la anécdota de varios trabajadores dentro de una, este,
corporación, o puede decirse, o como se diría, pues sí, es un emprendimiento, que es, obviamente que todo emprendimiento tiene que tener su departamento de ventas, ¿no? Entonces trata de eso, de la venta de vehículos, de transportes como camiones, vehículos y todo, ¿no? Y se me hizo muy interesante esta en el aspecto que, pues digamos, sí, curiosamente hay a veces similitudes con la vida real, porque les digo, una de ellas fue precisamente, les cuento una de las anécdotas, es que sí, efectivamente, no hay que mezclar los asuntos o los intereses particulares con los, en horas de trabajo y todo. Yo digo, ¿cuándo habían visto? Claro que aquí en esta novela, pues sí se las tratan, y yo creo que independientemente a lo que esté políticamente o no aceptado, pues siempre hay que hacerlo con sumo cuidado de no alterar el orden o las normas que se van dando dentro de las relaciones sociales con los empleados, todo eso. Entonces, todo eso, pues sí, está muy curioso y lo trató de una manera muy amena, muy de comedia. Entonces, pues sí, es que hay circunstancias que nos hacen la vida más ligera y pues se prestan mucho para aminorar ese tedio, ese aburrimiento dentro de lo que es. No digo que sea fastidioso, porque todo trabajo tiene su lado, como todo, tiene su lado agradable y tiene su lado, pues que se puede decir no es tan agradable, pero es necesario hacerlo, es rutinario, es monótono, y entonces esa es la cualidad que es admirable al narrarnos una historia de la vida normal, cómo se lleva para que se vea que no nomás en el emprendimiento de la industria textil como fuera lo de que era Betty la Fea, también se da en otros emprendimientos, puede ser una variable, ¿no? De cómo fue la relación entre el cuartel de las feas con los ejecutivos, y aquí viene siendo otro tipo de ejecutivo de alto nivel porque es la fuerza que mantiene a la empresa. Entonces estamos hablando de un nivel ya de ejecutivos para que se vea que en todos los niveles pueden existir sus variables, pero también sus intereses protegidos, y cómo manejan ellos su vida personal con la vida profesional. Me pareció muy interesante verlo, y cómo es que se da la ilustración y por qué, ¿no? Nos da más que nada esta novela me pareció pues muy ilustrativa de lo que yo decía, de que no se deben mezclar intereses para no afectar el ambiente de trabajo y no afectar o alterar el orden que pues pueda producir algunos pues contratiempos que eviten la evolución o el mejoramiento de las actividades que involucran los intereses particulares de una empresa. Cuando nos estamos comprometiendo a servir a la patronal, pues ni modo, tenemos que hacer, porque para eso nos están dando esa concesión de tenernos, y pues nosotros estamos correspondiendo, es un mutuo trabajo de equidad, así es que pues se trabaja en equipo, y pues también hay que poner eso en la balanza, que ahí la prioridad de cuando estemos en horas de trabajo debe ser el trabajo, y cuando estemos ya en otro fuera de horas de trabajo y de horarios, pues sí, entonces resolver los problemas familiares y todo, que se pueden dar excepciones siempre que y cuando no se abuse de esa concesión, y porque son causas de mucho, pues se podría decir de causas de fuerza mayor, y pues ajenas al interés que haya comprometido el trabajador, ¿no? Porque pues también la empresa debe de entender que así como ella pues puede exigir a veces, o no exigir, sino pedir concesiones de que se le dedique un poco más de horas de trabajo o de esmero, pues entonces también se está manejando esa, digamos, hibridez, ¿no? Pero de intereses, pero siempre y cuando no se abuse. Entonces me pareció muy interesante
interesante porque aquí nos demuestra que también es importante y el por qué, ¿no? A veces pueden, malograr el desempeño de un trabajador, como le pasaba al Rafael Medina Núñez cuando su pajarita le exigía que se presentara a pasar lista con ella y que sentía que estaba afectando sus intereses particulares, ¿no? De la relación de pareja y obviamente pues sí estaba afectándolo porque justamente cuando él estaba a punto de generar una venta grande se aparecía ella y pues como que también le podría haber saboteado o estropeado la maniobra y algunas veces sí pues le afectaba en su relación y ya hasta estuvieron a punto pues, de despedirlo por esas circunstancias, ¿no? De que pues tenía él, ese es el problema, que era muy buen vendedor, pero siempre y cuando separara sus intereses particulares, y a veces cuando son demasiadas horas que se le tiene que dedicar, pues ese es el problema, y por eso tendríamos que pensar anticipadamente en esas circunstancias, si estamos dispuestos y buscar el apoyo en vez del saboteo de la familia, ¿no? De la interferencia, de que dices, bueno, para proteger nuestros intereses, estoy generando ventas, permíteme, cuando esté en casa me lo explicas, si puedes posponerlo, si no es de vida a muerte, pues resuélvelo, yo voy, salvo que sea una cuestión así muy, como, pues así, que lo ponían en aprietos las circunstancias, ¿no? Que él se pasaba de listo, el novio de Alejandra, y que, pues, quería pues le iba contra la familia de Rafita y pues cosas así que se prestaba mucho para decir, bueno, hay circunstancias que son ajenas a tu voluntad y que son provocadas por esos, pues esas competencias, ¿no? O qué, ¿cómo la llamaríamos nosotros? Pues sí, se estaba compitiendo por la pareja, ¿no? Porque pues él se enamora de Alejandra y Alejandra ya estaba comprometida con su, novio, que también resultó un pillo, ¿no? Y que de pasar de ser el galante y flamante novio de Alejandra, se convirtió en el ratoncito de la Vicky, ¿no? Ya les spoilé un poquito la historia, qué interesante, qué bonito desenlace le dieron. Y bueno, es un cierre así muy, digamos, comedia y todo, para que vean que no todas las historias, eran inesperados digamos, cómo se le da a cada personaje su cierre y pues cómo termina, ¿no? Les digo, de ser el flamante novio de Alejandra siendo el achichincle del papá de Vicky, ¿no? Y cosas así que suceden, que dicen en la vida real, quién sabe si pasaría esto, que los exnovios de una pareja se junten y puedan ser pareja, pero bueno, aquí les dieron un desenlace a lo que dicen, pues es lo que merecían los dos por haber sido pues tan intensos con sus parejas y haber saboteado algunas labores de Alejandra y de Medina en horas de trabajo, ¿no? Cuando le hace el escándalo y la cela, por ejemplo, en esa reunión que era tan importante, en donde estaban precisamente con la crema innata de la sociedad de ejecutivos levantando ya una venta grandísima y se le aparece hacerle una escena de celos, no, 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 pues es que eso no, ya bueno, pues obviamente que aquí, pues no sé, se vio otro tipo de circunstancias, se manejó, pero es que por eso no se debe de, digamos, los intereses y por el propio bienestar de la pareja, porque a ambos les interesa, si progresa uno, progresan los dos, entonces ¿para qué les saboteas y estando las cosas como estaban con ellos, bueno, pues también el otro, ¿no? Bueno, sí, una serie de cosas que sí me parecieron, pero si no hubiera visto toda esa serie de circunstancias de comedia y de todo, me pareció muy interesante cómo trataron la temática de jefes y de empleados, aun cuando eran ejecutivos tenían que rendir cuentas y tenían que pues producir y les ponían metas de venta y cómo se manejaba la corporación, ¿no? Entonces la venta de vehículos, movilidad, muy interesante, ¿no? Bueno, pues ya les compartía yo algo de interés de entretenimiento. Siempre es bueno ver este tipo de
comparativas para darnos una idea de que no todo lo que se maneja elegantemente con mucha exótica manera de decir es que soy propietario y que no sé qué, no, pero el emprendedor tiene que conocer, por lo menos empaparse un poco de lo que interfiere o no interfiere con el desempeño de las actividades de su emprendimiento o de las personas que lo auxilien y que trabajen en equipo con ella, ¿no? Entonces me pareció como puntada así se puede prestar mucho para ilustrarnos cómo se debe de llevar en cierta manera políticamente. Ahora que, claro, cada quien va a haber competencia entre ellos, a ver quién es el ganador y siempre tiene que haber ciertos incentivos que manejen la empresa para beneficiar quien fue el vendedor del mes y cosas así. Y eso se maneja a nivel corporativo, por lo menos a mí me tocó verlo, ¿no? Para que se haga más interesante y pues más productiva la plantilla de empleados, pues digo, sí, hay que también participar y pues convivir y todo eso, y es parte del desarrollo. Entonces, en una comunidad, si llevamos esta enseñanza de un desarrollo evolutivo, también tendría que haberlo en otro tipo de circunstancia o de comunidades, pero ya más apegado a los intereses particulares y de convivencia, ¿no? Entonces, cada rango de edad, pues digo, los tiempos de Dios ya sabemos, no vamos a poner a competir un peso pluma con un peso pesado y cosas así, sino que tiene que haber una cierta equidad o equilibrio, y si no, pues, ¿cómo vas a competir con algo? Pues tampoco te pongas con, obviamente, ¿no? Y en esto de, por ejemplo, que decían, bueno, pues si hay una tendencia a favorecer a determinadas personas, pues hay que respetarse a la democracia y pues hay que ver que hay niveles y niveles, ¿no? Entonces, pues si no te lo es cuestión de educación también, y pues en parte de esa educación como recompensa tú vas a recibir también indirectamente el vivir dentro de una comunidad que te ofrezca determinada plusvalía, es parte de la plusvalía, las relaciones sociales, llego a la conclusión, ¿no? Pero bueno, pues el entretenimiento, como les decía, es entretenimiento. Entonces, no siempre la vida de entretenimiento se va a llevar a la vida real, obviamente. Simplemente se exagera para provocar o producir ese efecto, ¿no? Anímico de lo que es, igual que los efectos especiales, de todo lo que se ponga en ambientación, en qué año o en qué época de vida de cada personaje se dan circunstancias y cómo afecta o no el ser o no ser, o el llevar o el transmitir cómo se lleva la vida, porque también pues la problemática puede ocasionarla el mismo empleado, sí, siendo que él es el que pues no maneje sus intereses familiares de manera tan privada como debiera de ser, ¿no? En punto y aparte. Lo normal que se da en todas las empresas, siempre tienes que saber, pero a veces no sabemos ni nada de nadie, y de chiripada, medio que hay que dices, bueno, pues todos somos sociables, todo eso, porque nos interesa el bienestar de las personas, ¿no? Y en la medida que podemos, pues nos ayudamos a veces, y a veces, pues queda a criterio si podemos o no podemos, si tenemos prisa, si tenemos otras obligaciones, si tenemos y se cruza o se empalma con otros compromisos, pues es imposible coordinar adecuadamente, ¿no? Pero en cuestiones de horario de trabajo, pues digo, a mí no me tocó ver, por lo menos en vida privada, que permitieran, por lo menos es que había dos tendencias, una era iniciativa privada y otra era, pues, parte de iniciativa y parte patrocinada por instancias gubernamentales, que se llamaba paraestatal. O sea, quiere decir que hay una hibridez en cuestiones de aplicación de políticas, y por eso es diferente. Es como comparar a un IMSS con un ISSSTE, ¿no? Son corporaciones que se dedican al cuidado de la salud, pero cada una maneja de diferente manera su asistencia social, ¿no? Entonces, de otra manera, digamos, en manera privada,
lo mejor tiene, pues como todo, tiene como equivalencias, no se puede decir que una sea, porque las dos manejan la atención o el apoyo a la asistencia social y pues de bienestar, pero realmente la iniciativa privada, por ejemplo, no te admitía si, por ejemplo, tenías para justificar alguna discapacidad temporal de por salud y todo o afectación, sí tenías que cumplir con justificar tu asistencia al seguro y todo eso, ¿no? Igual que también había incluso empresas de iniciativa privada que sí te mandaban cuando era meritorio la consulta a domicilio y en cambio pues en el ISSSTE, bueno, en el ISSSTE no sé cómo, no me tocó ver que fuera a domicilio, ahí me tocó ver más que nada que digamos que cuando era muy apremiante la asistencia y, pues se sentían de verdad ya muy así y se iba a retrasar, pues únicamente lo ocupaban para justificar bueno, la inasistencia a sus labores para justificar que estaban incapacitados, ¿no? Más que nada, o el tiempo que cubría su asistencia a la dependencia para justificar las horas que nos laboraban y laborar la diferencia de horas, que a veces quedaba a criterio si le daban incapacidad total o nada más justificación de tiempo de retraso en la hora de, bueno, en las horas laborales pues, donde estuviera incluido el trabajador, en la sección que estuviera, todo dependía mucho a criterio y pues también pues a consideración de los jefes inmediatos que podían tener la capacidad de justificar su ausencia dentro de las horas laborales, ¿no? También había justificaciones y bueno, pues aquí también se maneja un poquito esto y pues es parte de lo que es la comedia y todo, cómo se entiende esta pues participación o del trabajador dentro de una empresa donde se supone que le dan cierta libertad de no estar chicoteándolo directamente, pero sí le piden cuentas y tiene jefes inmediatos, ok, ¿no? Bueno, pues ya vimos el nivel de ejecutivos y ya vimos el nivel de empleados en la diferencia con el cuartel de las feas. Bueno, pues eso era lo interesante dentro de lo que es los emprendimientos y bueno, pues vamos a seguir viendo. Hay, por cierto, unos brochecitos, a lo mejor eso convendría más que los ganchos o los botones, unos que son de presión, a lo mejor esos son más, o el velcro, ¿no? Una telita que se ajusta, porque sí cuesta trabajo, incluso a las personas que no estén discapacitadas para abrochar una pulsera, pues puede ser que necesiten auxiliarse y yo pues les digo, hago trampita, primero la hago y luego la meto a presión la pulsera, todo depende, digamos, lo que se tenga que hacer y bueno, luego los veo porque ya tengo cosas que hacer y nos vamos viendo, sale pues.